Día 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La virtud o el ejemplo que vamos a ver hoy en los pastorcitos, muy desarrollado en ellos y también que predicaban mucho, es la virtud de la pureza. La virtud de la pureza. En las frases de Jacinta ya hemos citado algunas. ¿Recuerdan esas frases que poco antes de morir ella le dijo en largas charlas que tenía con la Madre Godiño, esta consagrada que cuidaba allí el orfanato de la Estrella, en la calle de la Estrella en Lisboa, y que luego apuntó, transcribió estas frases de sus diálogos con Jacinta, ¿no? Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Frase de Jacinta. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. También, refiriéndose a los matrimonios, dijo que muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. La frase es muy amplia, pero da a entender también esa falta tal vez de castidad. La castidad es la virtud que regula el uso sexual de acuerdo al Estado. Es decir, castidad tiene un religioso haciendo voto de castidad y eso significa para él una abstención total, ¿no? Una abstinencia total. Los sacerdotes, si bien no hacen votos de castidad, hacen promesas y tenemos la obligación de ser perfectamente continentes. Una persona casada vive la castidad no absteniéndose del uso venéreo, ¿sí?, el uso de la sexualidad, sino regulándola de acuerdo a la naturaleza y a ciertos parámetros, ¿no?, que le dan su marco moral, ético. Y así en cada estado, en cada situación, en la soltería, debería haber un orden con todo este tema que antiguamente se predicaba mucho, se enseñaba mucho. Nosotros somos hijos de una cultura altamente contaminada en este sentido. Ya llevamos varias generaciones de ese bombardeo con los medios de comunicación, por ejemplo. Cuando apareció la televisión, ciertos ejemplos o estructuras de cierta clase de música, también con contenidos subliminales de temas sexuales y otros también, ¿no? Y muchas cosas que han armado una cultura donde la impureza sexual se ha vuelto normal, o no se alcanza a detectar su malicia y el tremendo daño que produce en la persona. Tremendo daño que produce en la persona. Para aquel que ha caído en las cadenas de alguno de estos vicios, en sus manifestaciones, ¿no?, sabe lo tremendo que es volver, lo tremendo que es luego mantenerse, porque como leí alguna vez en un maestro de espíritu, el que comienza a caer en esta materia se va, como en todos los vicios, ¿no?, se va generando una serie de hábitos, de repeticiones viciosas que impiden, vuelvo a usar la palabra, ¿no?, cadena, impiden ese regreso a esa normalidad. Y cambia totalmente la forma de ver, la forma de pensar, la forma de hablar. Contamina a toda la persona. Contamina a toda la persona. Yo creo que una de las formas, porque además por allí entra la tentación,
muchas veces, una de las formas de trabajar para ser puros de corazón es justamente cerrarle las puertas a aquellos canales por donde entra la imagen, la sugestión, ¿no es cierto? Entonces, ya deberíamos tener mucho recaudo con la televisión, mucho recaudo, fíjense esto, qué tremendo, ¿no? Con las películas, con los videos. Hay gente que se sienta en familia o normalmente con otros matrimonios, ¿no? No porque estén buscando eh, esa, ese estímulo, a veces lamentablemente eso ocurre, y mucho, mucho, sino como te traje la última película francesa o te recomiendo, ¿sí? La última película francesa, si querés la vemos juntos, ¿no? Y en esa película, digo francesa, podría ser de cualquier absolutamente de cualquier nacionalidad, ¿no? Hay con total normalidad y casi siempre tiene que haber algún componente de cama, de erotismo, etcétera. Y eso se mira sin ningún problema. Una persona que vive en gracia de Dios, que tiene el sentido integral de la palabra de Dios, ¿no? Fíjense cómo repito muchas veces, esto no es que lo trae la Virgen de Fátima como una novedad, esto está en San Pablo, esto está en todos los maestros de espíritu de todas las épocas. Hoy tal vez puede ser que los sacerdotes prediquemos poco de esto. Mucha gente me dice, padre, en las homilías estos temas prácticamente no se tocan. El tema de las modas, del decoro en la forma de vestir, en el comportamiento. A veces en el confesionario no recibimos una clara distinción de lo que está bien y lo que está mal en esta materia. Y puede ser que sea verdad, lamentablemente, ¿no? Jacinta sufrió mucho estando hospitalizada en Lisboa, porque los médicos tenían, o las enfermeras tenían que desvestirla para sus curaciones o incluso para sus cirugías. No. Sufrió muchísimo con esto y vemos por los textos posteriores de Lucía una forma de hablar en la pastorcita sobreviviente donde le da mucha importancia, habla con mucho dolor acerca de este pecado. Entonces deberíamos pedir mucho esta gracia a los pastorcitos y tal vez en nuestra condición muy postrados, muy rodeados de todo este ambiente, muy rodeados, nos cueste llegar a ver no solo la profunda malicia en esta materia de todas estas acciones, la pornografía, los celulares, ¿no es cierto?, cuando se recibe con normalidad en grupos, las bromas, el envío de fotos, etcétera, no se alcanza a ver la malicia profunda muchas veces de este pecado. Pero también se pierde de vista la belleza que se ha perdido de todo un mundo que se oculta a los ojos y a la percepción de la persona cuando se vive encadenado por este vicio o cuando uno se deja arrastrar fácilmente por esta cultura con este estilo. Y así, les digo la verdad, 30 años de vida consagrada, unos 27 años de ministerio sacerdotal, y yo me doy cuenta qué poco sentido del verdadero amor tenemos. ¿Cuánto cuesta en un matrimonio encontrar ese amor de amistad? A veces realmente me parte el alma porque veo lo que los matrimonios pierden. Yo estoy muy feliz con mi vocación, no tengo una duda, pero eso no implica que yo vea el don y como hombre que vea, por ejemplo, la maravilla, por esa connaturalidad, la maravilla que Dios ha puesto en la mujer, en su corazón, ¿no? También todas las dificultades que tiene la unión entre el hombre y la mujer, por eso Cristo ha dejado el sacramento del matrimonio.
pero a veces de veras que sufro muchísimo porque veo tan lejos ese mundo maravilloso de ese encuentro que debe terminar, o que es una parte en el matrimonio importante de ese diálogo, es justamente la unión entre marido y mujer, la unión física, y veo muy poca felicidad en el mundo en este sentido, ¿no? Veo, bueno, es verdad que San Pablo dice, quisiera evitarles el sufrimiento en la carne, como diciendo que siempre en el matrimonio hay un componente como de un dolor, un misterio de dolor. Yo también lo he detectado, ¿no? En personas excelentes, muy piadosas, pero esos desencuentros, esas como espinas que muchas veces se presentan en el matrimonio y que también no es que lastiman, pero es como que oscurecen todo ese otro mundo de ese diálogo y de ese encuentro posible, que en el matrimonio también es una posibilidad, ¿no? Pero eso es otra cosa. Estoy hablando, en este caso propiamente, de que esta contaminación, de que una historia de pecado en este sentido, muchas veces imposibilita a la persona para abrir sus ojos y su corazón para la realidad maravillosa del amor, que es primeramente esa amistad, ¿no? Estoy hablando siempre del hombre y la mujer, tiene que ser esa amistad que se concreta en un proyecto de vida, siempre abierto a la vida, es decir, a traer hijos, pero que debería trabajar siempre en el sentido de ese encuentro y que naturalmente va a tender a manifestarse con esa unión que es sagrada, porque allí es donde vienen nuevos seres humanos, donde Dios crea, cuando aparece el embrión, un alma espiritual inmortal, ¿no? O sea, ese lecho matrimonial es un lugar sagrado, ¿no? Y por lo tanto en sí mismo no tiene nada de malo, sino todo lo contrario. Y debería ser fruto el hijo de ese encuentro y de ese amor delicado. En esto, miren, ya llevo casi 13 minutos y hay muchísimo para aprender. Yo les aconsejo que vean, por ejemplo, la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Fue una batería continuada de meditaciones que hizo el Santo Padre Juan Pablo II en todas sus audiencias públicas durante casi un año y medio. Y hubo quien, especialmente en Estados Unidos, ha juntado todo ese corpus de enseñanzas, todo ese conjunto, y ha detectado una doctrina que evidentemente el Papa quiso dar, porque además él se daba cuenta de la enorme carencia, de la enorme orfandad que ese tema estaba, ¿no? Y entonces han desarrollado todo esto, elementos riquísimos. Hay mucho en YouTube, en Internet, videos, ¿no?, de estos matrimonios norteamericanos especialmente, pero no solamente ellos, que han desarrollado en una forma moderna el sentido del amor en el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? Bueno, daría también para hablar el sentido del amor en el consagrado, renunciando, ¿no? Renunciando, y justamente cuando se ve en el amor a Dios y al prójimo, debería aparecer también como un don, como una gracia, no simplemente como una prohibición o una castración, ¿no? En fin, un tema muy fuerte y que los pastorcitos también vivieron. Jacinta recibió luces muy, muy fuertes. Ella hablaba con su madrina también de la castidad, de la pureza, hacía distinciones, había recibido sin duda luces y gracias muy especiales en este sentido, que la volvieron un alma, es decir, ella era muy delicada. Fíjense ustedes, en las memorias aparece una niña melindrosa, llorona, no muy delicadita, y la gracia de Dios, la gracia en el corazón de María, potencia todo eso y nos da en 2 años una sabiduría de una persona
no digamos mayor, pero sí una persona madura en estos caminos del amor, y para poder detectar, ella detectaba, esto no es bueno, esa persona no me gusta, ¿no? Una vez todos, estando en Lisboa, ella hablaban maravillas de cierto predicador que tenía a todos encandilado con sus palabras, sus predicaciones y sus sermones, y un día vieron que Jacinta movía la cabeza y decía, aguarden y ustedes se llevarán una sorpresa. Al poco tiempo ese sacerdote escandalizó a todos con sus actitudes. Pidamos esta gracia, queridos hermanos y hermanas, no dejemos lugar voluntariamente a toda esa invasión. Ya bastante tal vez tenemos para luchar contra esa contaminación, contra esa raíz difícilmente detectable. Cuando se quiere volver, el alma se encuentra aherrojada, encadenada, embrutecida. Con cuánto más motivo entonces tendremos que cuidarnos para no sumar más de esa terrible toxina que, como decía Jacinta, es una de las principales causas de la perdición de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.